Bienvenidos de nuevo a su canal favorito de chismecito, drama y por supuesto, todo lo relacionado con nuestras celebridades turcas. Hoy prepárense porque tenemos un tema que ha estado incendiando las redes sociales, los foros de fans y, en general, todo el universo de las novelas turcas. Así es, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar sobre el mega bombazo que involucra a dos de las estrellas más brillantes del panorama actual, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no estamos hablando de una reconciliación de ensueño, sino de todo lo contrario. Parece que Hande ha decidido ponerle un punto y aparte, o incluso un punto final, a la posibilidad de trabajar con Kerem en el futuro. Agárrense porque esto se pone interesante. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este salseo, como siempre, les recuerdo que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Así que si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo detalle y, por supuesto, dejen su like si les gusta este tipo de contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos con el chisme bueno. Y es que, a ver, seamos sinceros, desde que Hande y Kerem nos enamoraron en Senkalkam, la química que desprendían en pantalla se traspasó a la vida real y nos regalaron una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Todos, absolutamente todos, los fans de la pareja, los Han que como cariñosamente se les conocía, estábamos esperando con ansias el momento en que estos dos talentos volvieran a coincidir en algún proyecto. Soñábamos con verlos juntos nuevamente, recreando esa magia que nos cautivó a todos. Y bueno, hay que reconocer que no era una idea descabellada. Después de todo, las cadenas de televisión y las productoras seguro que estaban al tanto del potencial de taquilla que tenía una nueva colaboración entre Hande y Kerem. Pero al parecer, los planes de los ejecutivos y los deseos de los fans han chocado de frente con una decisión firme de parte de Hande, una decisión que ha dejado a más de uno con la boca abierta y que, según fuentes cercanas a la actriz, parece ser inamovible. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen turbias. Durante mucho tiempo los rumores de una posible reconciliación, o al menos una colaboración profesional, han estado rondando el ambiente. Se decía que varias productoras se habían puesto en contacto con ambos para ofrecerles papeles juntos, intentando recrear el éxito de Senkalkam. De hecho, se especuló con un proyecto en particular que parecía tener muchas papeletas para salir adelante, una serie que prometía ser todo un éxito de audiencia. Pero la realidad es que, por lo que nos han contado, Hande ha declinado todas y cada una de estas ofertas. No se trata de un simple no estoy interesada, o ahora mismo no me viene bien, sino que se ha transmitido un mensaje claro y rotundo: Hande no quiere trabajar con Kerem. Así de tajante. Esto ha generado todo tipo de especulaciones, por supuesto. ¿Será que la ruptura fue más dolorosa de lo que imaginábamos? ¿Guardará algún tipo de rencor? ¿O simplemente ha decidido que es mejor dejar el pasado atrás y seguir caminos profesionales separados? Las preguntas son muchas y por el momento, las respuestas son escasas. Lo que sí sabemos por fuentes cercanas al entorno de Hande es que esta decisión no es algo que se haya tomado a la ligera. Parece ser que la actriz ha reflexionado mucho sobre el tema y ha llegado a la conclusión de que lo mejor para su carrera y su bienestar personal es seguir adelante sin involucrar a Kerem en sus proyectos. Esto, por supuesto, ha desatado un debate entre los fans. Por un lado están los que apoyan incondicionalmente a Hande y entienden su decisión, argumentando que tiene todo el derecho a elegir con quién quiere trabajar. Por otro lado están los Han que más acérrimos, aquellos que aún mantenían la esperanza de verlos juntos de nuevo, que no entienden esta postura y la ven como una decepción. Y como siempre sucede en estos casos, no han faltado los que especulan con posibles dramas y conflictos tras la ruptura, creando todo un culebrón alrededor de este tema. La verdad es que en el fondo, todos nos quedamos con la intriga de conocer los verdaderos motivos que han llevado a Hande a tomar esta decisión. No sabemos si existe una razón concreta o si, simplemente, ha llegado el momento de cerrar ese capítulo de su vida y enfocarse en nuevos horizontes. Lo que sí es evidente es que Hande está en un momento muy dulce de su carrera. Sus proyectos más recientes han tenido un gran éxito, consolidándola como una de las actrices más populares y cotizadas de Turquía. Está recibiendo ofertas de todas partes y se está permitiendo elegir los papeles que realmente le interesan, sin necesidad de depender de las expectativas del público o de las presiones de las productoras. En este sentido, se podría decir que Hande está tomando las riendas de su vida profesional y está construyendo un camino propio, sin dejarse arrastrar por las circunstancias del pasado.
Y mientras tanto, ¿qué pasa con Kerem? Pues según parece él ha mostrado una actitud más abierta a la posibilidad de trabajar con Ande de nuevo. No ha cerrado las puertas a una futura colaboración y, de hecho, se ha mostrado receptivo a las propuestas que han llegado en este sentido. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más las especulaciones y ha generado cierta esperanza entre los fans. Pero como ya hemos dicho, la decisión final parece estar en manos de Ande y por el momento, su respuesta es un rotundo no. Esto ha llevado a muchos a preguntarse si esta postura tan firme por parte de Ande no podría tener consecuencias para el futuro de la pareja, no solo en el plano profesional, sino también en el personal. ¿Podría esta decisión dificultar una posible reconciliación en el futuro? ¿O por el contrario, esta distancia les permitirá a ambos crecer y madurar por separado? Las preguntas siguen sin respuesta y lo único que podemos hacer es esperar y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que sí parece claro es que esta situación ha puesto de manifiesto el poder de decisión que tienen los actores en la industria del entretenimiento turca. Antes, las productoras y las cadenas de televisión eran las que marcaban la pauta, pero cada vez más vemos cómo los actores se están convirtiendo en figuras con poder de decisión, capaces de elegir con quién quieren trabajar y qué proyectos quieren realizar. Y este es el caso de Ande, que ha demostrado tener una gran personalidad y una gran determinación a la hora de tomar sus propias decisiones, sin dejarse influenciar por las presiones externas. Esto sin duda es algo que debemos celebrar, ya que demuestra que los actores no son simples marionetas en manos de la industria, sino que son profesionales con voz y voto. Además, es importante tener en cuenta que la vida personal de un actor no tiene por qué influir en su vida profesional. Si bien es cierto que las relaciones personales pueden generar interés entre el público, no deben ser un factor determinante a la hora de elegir con quién trabajar. Ande tiene todo el derecho a decidir con quién se siente cómoda y con quién no, y su decisión debe ser respetada por todos, tanto por los fans como por las productoras. Es comprensible que los fans tengan el deseo de ver a sus ídolos juntos de nuevo, pero también es importante entender que cada persona tiene sus propios tiempos y sus propias decisiones, y que no siempre las cosas salen como esperamos. Y en todo este contexto, no podemos olvidar que Ande y Kerem son dos personas que, más allá de su vida pública, tienen sus propias vidas privadas, sus propios sentimientos y sus propios procesos de superación. Es posible que la ruptura haya sido más difícil de lo que imaginamos y que ambos necesiten tiempo y espacio para curar sus heridas y seguir adelante. Es importante recordar que los famosos también son personas y que merecen el mismo respeto y la misma comprensión que cualquier otra persona. En ocasiones, nos dejamos llevar por la emoción y las expectativas y olvidamos que detrás de cada imagen pública hay una persona con sus propias luchas y sus propias emociones. Además, es interesante analizar cómo la situación ha sido percibida por la industria del entretenimiento turca. Algunos medios de comunicación han intentado dar una imagen de conflicto y enfrentamiento entre Ande y Kerem, mientras que otros han optado por mostrar una actitud más comprensiva y respetuosa con la decisión de la actriz. Esto refleja la polarización que existe en el mundo del espectáculo y cómo, en ocasiones, se busca el sensacionalismo por encima de la información objetiva. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, sobre todo cuando se trata de la vida privada de las personas. Por otro lado, esta situación nos ha hecho reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y cómo las decisiones que tomamos pueden tener un impacto en nuestras vidas y en la de los demás. Ande y Kerem nos han regalado momentos de alegría y emoción, pero también nos han mostrado la fragilidad de las relaciones y cómo, en ocasiones, es necesario seguir caminos separados para poder crecer y evolucionar como personas. Es importante aprender de estas situaciones y entender que la vida no siempre es un camino recto y que en ocasiones, es necesario tomar decisiones difíciles para poder encontrar nuestro propio camino. Y bueno, después de todo este análisis, lo que queda claro es que la posibilidad de ver a Ande y Kerem juntos de nuevo, al menos en el ámbito profesional, se aleja cada vez más. La decisión de Ande es firme y parece que no hay vuelta atrás. Esto, por supuesto, ha generado una gran desilusión entre los fans, pero también ha abierto una nueva etapa en la vida profesional de Ande, que ahora se encuentra en una posición privilegiada para elegir sus propios proyectos y seguir construyendo su camino. Y por supuesto también es una oportunidad para que Kerem siga creciendo y evolucionando como actor, demostrando su talento en otros proyectos. Así que, mi gente, la moraleja de esta historia es que a veces, las cosas no salen como queremos y que es necesario aceptar la realidad y seguir adelante.
No podemos obligar a nadie a trabajar con otra persona si no quiere, ni podemos obligar a nadie a volver a una relación que ya no funciona. Lo importante es respetar las decisiones de cada uno y apoyar a nuestros ídolos en sus propios caminos, sean cuales sean. Y por supuesto seguir disfrutando de su talento en los diferentes proyectos en los que participan. Al final, lo que importa es que tanto Ande como Kerem sean felices y que sigan brillando en la pantalla, cada uno a su manera. Y nosotros como fans seguiremos apoyándolos y disfrutando de su trabajo con la misma pasión y emoción de siempre. En resumen, mis queridos chismosos, lo que hemos aprendido hoy es que si bien soñábamos con una nueva colaboración entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, parece que este deseo tendrá que esperar, o quizás no sucederá nunca. Hande ha dejado muy claro que no tiene interés en trabajar con Kerem en el futuro, una decisión que ha desatado todo tipo de especulaciones y debates entre los fans. Hemos analizado los posibles motivos de esta decisión, el impacto que ha tenido en la industria del entretenimiento turco y, por supuesto, la necesidad de respetar las decisiones de cada persona, por muy famosas que sean. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones humanas y la importancia de seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Y sobre todo, hemos aprendido que debemos apoyar a nuestros ídolos en sus propios caminos y disfrutar de su talento, independientemente de sus decisiones personales. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este nuevo vídeo y por ser parte de esta maravillosa comunidad. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar su like y compartirlo con todos sus amigos que también son fans de las telenovelas turcas. Y por supuesto, déjenme en los comentarios qué les ha parecido esta decisión de Hande, si la entienden, si la apoyan o si todavía mantienen la esperanza de verla trabajar con Kerem en el futuro. Me encanta leer sus opiniones y crear un debate constructivo entre todos nosotros. Y recuerden que aquí en este canal, siempre tendrán un espacio para compartir sus pasiones, sus chismecitos y todo lo que les emociona del mundo de las celebridades turcas. Finalmente y como siempre los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y compartan este contenido con todos sus amigos fans. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades favoritas. No se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, comentar sus opiniones y compartirlo en todas sus redes sociales. Hasta la próxima, chismosos míos, y que sigan disfrutando de la magia de las telenovelas turcas. Los quiero mucho.